Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a explicar una parte muy importante antes de empezar a programar, que es la configuración de los fuses en los microcontroladores PIC, y que son los que vamos a utilizar, especialmente en el PIC 18F4550, que es el microcontrolador con el que vamos a estar trabajando. Pero antes que nada, pues expliquemos qué significa esa palabrita de fuses, pues para que todos estemos hablando del mismo concepto. Los fuses son denominados a unos circuitos que ya tienen microcontrolador internamente. Esos circuitos normalmente se activan mediante software. Hay que programar una palabrita y esa palabrita te permite acceder a ciertas características de activar, desactivar, escoger varias configuraciones de trabajo, dentro de las que determina en sí cómo se va a comportar el microcontrolador. O sea, no es más que eso. Entonces es una palabrita por software que te permite controlar el microcontrolador, cómo va a funcionar con ciertas características. ¿Y por qué son necesarios? Pues realmente, como dije al comienzo, es una cosa fundamental, porque de no configurarse bien puede ser que incluso ni funcione. Ahí se configuran elementos muy valiosos para el microcontrolador, y entre eso está pues las señales de reloj, la programación, si se protege el código, si no se protege el código, y entre muchas otras cosas. Eh, Lo que básicamente se configura es eso que les estaba diciendo: tipo de osciladores, fuente de oscilador, protección de código, protección de programa, programación en bajos voltajes, reinicios pues por caídas de tensión, cuando se bloquea el programa pues que se reinicie también, eh, y pues habilitar o deshabilitar algunos pins como el del master clear, pues cuando no tenemos más de dónde escoger un pin, como en el caso de los microcontroladores pequeños, que a veces ese pin es necesario como una entrada digital. Entonces simplemente lo configuramos como entrada, pero eso se hace por los fuses. Eh, ¿Cuántos en sí tengo que configurar? Pues realmente yo desconozco cuántos existen en total. Pero lo que sí es cierto es que de una gama de microcontroladores a otra, de una referencia a otra, cambian mucho los fuses. O sea, aparecen unos nuevos o le cambian el nombre, pero pues por lo menos hay unos que siempre están como destinados a llamarse igual y se deben de configurar. Normalmente cuando uno no los configura, el microcontrolador ya tiene una configuración predeterminada. Entonces, y asume esa configuración. Habría que leerse la hoja técnica pues para entender cuál sería esa configuración. Pero yo recomiendo siempre configurarlos. Entonces, para nuestro PIC 18F4550, ¿cuáles vamos a configurar? Pues básicamente va a ser la programación en bajo voltaje, que es el LVP. El BODEN, ¿cierto? Que se utiliza pues para reset por voltajes de alimentaciones bajos. El BOR, que también tiene una función muy principal cuando detecta niveles de tensión muy bajos. Como eso puede llegar a bloquear el microcontrolador, pues también se reinicia. El PB, que es el puerto B ADN, el PB ADEN, pues habla de si habilito o no habilito la parte análogo digital en el puerto B. ¿Listo? Entonces, si yo le pongo no PB ADEN, pues significa que todos los pines del puerto B van a estar digitales. Y si lo habilito como PB ADEN, pues todos los pines del puerto B van a estar como análogos. Sin embargo, pues esto no es tan crítico porque eso se puede configurar después con los add-on, en especial el add-on 1, que es el que vamos a utilizar. El master clear, pues si lo queremos como un bit de reset, o básicamente lo queremos como una entrada digital, pues que nos sirva como para un pulso, para un pulsador, o bueno, no sé. El PUT o PWRT, que es lo mismo, que es Power Timer,
que realmente es bueno porque cuando se energiza, espera un tiempito mientras se estabiliza todo y ahí empieza a correr el programa. Entonces es un contador que cuando recibe energía espera un tiempito y ahí ya empieza a ejecutar el programa. Y eso es bueno, ese sí lo vamos a utilizar. El WDT, que es Watchdog Timer, que lo que hace es detectar cuando el programa se ha bloqueado y bueno, pues es un temporizador que si no percibe cambios en el contador del programa, básicamente lo que hace es reiniciar el microcontrolador. Esos serían como los fuses más recomendados. Hay muchos más. Yo voy a dejar en la descripción del video pues un artículo que estaba leyendo y que yo también estoy construyendo para que puedan pues acceder a esta información y documentarse mejor. Entonces, hablemos de algo también muy importante que es la configuración del reloj. El oscilador, la configuración del reloj del microcontrolador se conoce también como el oscilador. Normalmente para los 16F y los 18F se tiene que configurar una palabrita de instrucción que se llama el OSCON y el OFSTON. Estas dos palabritas se encargan pues de configurar esa parte. Ahí vamos a escoger el tipo de oscilador que vamos a utilizar, o sea que existen varios tipos de oscilador. ¿Por qué es importante escoger bien un oscilador? Porque cada línea de código ejecuta una o varios ciclos de instrucción. Entonces los ciclos de instrucción se calculan como uno sobre la frecuencia de oscilador escogida y multiplicado por 4. Y ese multiplicado por 4 se debe a que él ejecuta el sistema de pila en cuadratura realmente. Entonces él tiene que hacer 4 procesos para poder ejecutar un solo ciclo de instrucción. Entonces esos 4 procesos pues que se explicarían mejor, bueno, por acá hay como un documento donde explican claramente pues ese concepto de cuadratura, que básicamente son: en el primer ciclo hace una búsqueda, en el segundo ciclo ejecuta y búsqueda nuevamente, en el tercero ejecuta y se busca, en el cuarto ciclo ejecuta y búsqueda y ya finalmente ahí están los 4 ciclos. De los 2 últimos ciclos pues simplemente hace unas acciones ahí. Entonces, pero siempre lo hace por cuadratura. ¿Cómo hace esas búsquedas? Por cuadratura. Habla de que el ciclo de instrucción empieza aquí y termina aquí, o sea que debe cumplir 4 ciclos o 4 señales de ¿qué? De reloj. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí están las 4 señales de reloj que son las que tiene que cumplir. Y bueno, pues así funciona. Entonces por eso aparecía en la formulita que el ciclo de instrucción era 1 sobre la frecuencia de oscilación multiplicado por 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esto sería un ciclo de instrucción. Y cada línea de código que le ponemos puede ser uno o varios ciclos de instrucción. Normalmente en el ensamblador, que es el lenguaje más directo que podemos programar en el microcontrolador, pues fuera del de máquina, que también se podría programar con lenguaje de máquina, no se lo recomiendo a nadie, pero pues para gente loca, pues lo que tenemos. Las líneas directas son un ciclo de instrucción, o sea, todas las líneas que ejecuten posiciones de memoria consecutivas ejecutan un ciclo de instrucción. Pero las de salto, las que producen de pronto un salto, normalmente con los goto o una línea de instrucción que está testeando un bit y cuando se cumple salta, entonces esas ya me consumen 2 ciclos de instrucción. Ya en lenguaje C, pues esto es imperceptible porque realmente, pues ustedes saben, esto es un lenguaje de alto nivel. De este lenguaje C va a pasar a ensamblador, como quien dice, y de ensamblador va a pasar al lenguaje máquina. Entonces realmente pues ahí ya es más difícil, pero pues básicamente así funciona. Entonces para eso me sirven los ciclos de instrucción, pues para saber cuánto tiempo van a tardar en ejecutarse. Lo que sí usted puede determinar pues es el tipo de velocidad con la que quiere que se haga eso. ¿Listo? Y esa velocidad pues se configura en estos 2 registros como ya mencionaba. Y me lleva a que podamos escoger varios tipos de osciladores. Ahorita en el curso solamente me interesa trabajar estos 2, el XT y el HS.
El XT son para frecuencias mucho menores de 4 MHz y el HS para frecuencias mayores de 4 MHz. Podemos multiplicar esa frecuencia hasta por 4. Entonces alguno dirá, uy, le ponemos una de 40 y la multiplicamos por 4. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la estructura del microcontrolador exige que lleguen ciertos valores de frecuencia donde empieza a subir todas estas señales de reloj. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un PLL y muchas veces multiplica y en otras ocasiones divide, porque cuando es mucha también hay que quitarle. Entonces, hay que garantizar un valor en un punto y ese valor hay que respetarlo, que normalmente son 4 MHz. Cuando yo trabajo en una frecuencia 4 MHz, mi PLL es de 1, o sea, lo que entra es igual a lo que sale, porque eso es lo que tiene que llegar. Si trabajo una de 8 MHz, lo que tiene que hacer es dividirla entre 2 para que lleguen los 4. Pero pues sí podemos de esta manera forzar a que el controlador pues funcione con unas frecuencias altísimas realmente. Sí, eso se puede hacer, ¿bien? Pero bueno, eso lo iremos explicando ya después cuando estemos programando. ¿Qué características tienen pues construir estos osciladores? Básicamente pues hay que entender que estos son unos elementos que se compran. Normalmente son cristales de cuarzo. Tiene 2 terminales y lo que hace es como un piezoeléctrico que empieza a vibrar y esas vibraciones producen a su vez un voltaje. Pero como eso vibra, genera también ruidos a altas frecuencias, entonces se le ponen unos condensadores que son unos filtros para que no vaya a afectar el circuito del microcontrolador. Y esos condensadores, que son esos filtros, normalmente pues el valor de esos me los da el fabricante. Entonces me dice, si vas a trabajar 4 MHz, pues tienen que ser de 27 picos. No le interesa si es XT o HS, realmente siempre son 27 para 4 MHz. Ya para 8 son de 22 y para 20 son de 15. Entonces siempre es bueno revisar las hojas técnicas pues para saber cuál es el valor de condensador que vamos a poner. Muchos estudiantes hacen caso omiso a eso y le ponen el que tienen. Entonces ponen uno de 4 y ponen 2 de 22, 2 condensadores, y eso les funciona. Pero bueno, si el fabricante dice que es mejor o funciona mejor si es de 8 con uno de 22, pues es tratar de conseguir los 22. Y si es de 4 o funciona mejor con uno de 27, pues ponerle los 27. Porque pues si el fabricante lo dice, es la mejor manera en la que va a trabajar. Listo. Nadie conoce mejor las cosas que el que la está diseñando. ¿Cómo lo conectaríamos al microcontrolador? Pues muy sencillo. Yo creo que ya pues muchos tendrán ya conocimiento de todo esto. Él tiene 2 pincitos. Es este pincito acá, que es el pin 14 y el pin número 13 del microcontrolador. Ahorita ahí vamos a conectar los pines del oscilador. Hay uno que tiene o está compartido con una señal de reloj de salida, RA6 y una entrada de oscilador 2. Este tiene una señal de reloj de salida oscilador 1 y una señal de entrada de SLKI. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues el microcontrolador no necesariamente necesita esta etapa, no necesariamente. Hablando de los fuses, yo podría escoger los osciladores a trabajar con los fuses, y los osciladores externos pues son los que dije que eran XT y HS, pero hay unos que son internos, INT. Listo. Entonces está INTHS, por decir algo. Entonces lo que hace es que internamente él tiene un bloque donde distribuye todas esas configuraciones. Él no necesita de esto necesariamente. Él tiene unos recursos ya ahí montados donde él le puede producir los ciclos de instrucción sin necesidad de esto. O sea, esto sobra. ¿Para qué se lo quitan normalmente? Pues se lo pueden quitar en caso de que usted quiera producir una frecuencia de salida. Si usted quiere producir esta frecuencia de salida por este pin, entonces lo que necesita es quitar ese oscilador. O si usted quiere poner una entrada digital por ese pin, pues también lo podría hacer en caso de que la necesitara. Entonces, mucha gente lo hace.
y otro que diga, no, es que se me robaron el oscilador, o pues no falta la maldad, ¿no? El estudiante que le quita al otro y le hace la maldad, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar ligado a esto, pues lo que puede hacer es realmente pues ponerlo internamente y trabajarlo sin oscilador, sin cristal de cuarzo. Yo no lo recomiendo, pero pues a veces se puede y pues a veces se puede utilizar así. Entonces bueno, básicamente eso era lo que tenía por decirles. Ya el próximo video pues ya vamos a hacer nuestro primer programa en XE8, vamos a hacer algo de salidas digitales, cosas muy básicas, pero importante era conocer que teníamos unos fuses que configurar y pues que los relojes o la señal de reloj pues tampoco se puede escoger una así porque si no tiene unas especificaciones. Bien, agradezco la atención prestada y nos vemos pronto.